Democracia. Siete, 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, y el doctor André Benavides, jurista y constitucionalista. El tema que ponemos en análisis tiene que ver con hechos que lastimosamente desdice de la justicia ecuatoriana. Cierto es, y hay que precisar, no todos los jueces ni fiscales son así, no se puede generalizar, pero sí hay casos, la casuística. Y quisiera empezar con este tema que la propia Fiscalía General del Estado el sábado último emitió un comunicado de condena, de protesta por la actuación de un juez, el juez de la Concordia Ángel Lindao Vera, que otorgara una medida cautelar a favor de un condenado por sicariato. El beneficiario fue Wilson Vinicio Ruiz Torres, que se encontraba condenado por el asesinato de quien era concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, hecho que se suscitara el 14 de julio del 2019. La Fiscalía precisó que durante el proceso de juzgamiento se demostró, más allá de cualquier duda razonable, que Ruiz, el acusado, participó en la muerte del funcionario del cual era su concejal. Por este crimen, un tribunal de Riobamba lo sentenció. Pero ¿qué sucede ahora? Que este juez, que ha estado en los cuestionamientos, incluso el año pasado el Consejo de la Judicatura ya lo sancionó con la suspensión. E incluso desde la Asamblea Nacional se pidió que se investigue el patrimonio de este juez, pero el juez Lindao ha continuado allí. Solo dos hechos que habría que añadir. Él determinó que se devuelva los bienes a un jefe de una banda que fue asesinado luego en la cárcel, el señor Norero, y también devolvió los bienes del fallecido Leandro Norero y restituyó 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Estos jueces, quizás, específicamente estos jueces, ¿acaso no hacen daño a la administración de justicia? Y habrá que buscar la fórmula que se suspenda primero y luego del proceso disciplinario no debieran con estos pronunciamientos, no debieran continuar perteneciendo a la administración de justicia. Doctora Mariana Yepes, muy buen día. ¿Qué opinión le merece? Sí, buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Buenos días, doctor Benavides, y buenos días también a todos los que nos escuchan. Realmente es escandaloso, es doloroso que existan jueces que se han especializado en hacer quedar mal a la justicia. Yo creo que estos jueces deberían ser retirados. Obviamente que existe una disposición de parte que ha asumido el Código Orgánico Integral de la Función Judicial, no es un dicho, que asumió una sentencia de la Corte Constitucional, con la cual redujo la posibilidad del Consejo de la Judicatura de establecer sanciones por determinados hechos que eran considerados como faltas gravísimas, entre ellas la negligencia y el dolo. Lo otro, pues yo creo que estoy de acuerdo en la otra causal, que fue suprimida como parte de la facultad del Consejo de la Judicatura, porque eso le permitía revisar las resoluciones judiciales, lo cual no está bien porque... El error inexcusable, doctora. Exactamente. Para que eso le había permitido al Consejo de la Judicatura del doctor Yalc revisar las resoluciones, ¿no? Y entonces imponer sanciones. Y eso también motivó que existan muchísimos jueces que fueron destituidos, que hayan sido reincorporados a la función judicial. Esa parte me parece correctísimo, ¿no?
pero que se le haya quitado las dos facultades para analizar el todo y para analizar la negligencia de los jueces, me parece que no está bien. En alguna forma, la Corte Constitucional, que tiene todas las facultades, en el momento que a la Corte llegue algún pedido, alguna acción extraordinaria de protección relacionada con la justicia, a lo mejor podría aprovechar para solucionar este problema. El tema del habeas corpus que ha dictado este juez de la Concordia, que ya tiene un pasado notorio en producir escándalos, yo creo que también está motivado por una resolución de la Corte Constitucional, en que se puede aceptar los recursos de habeas corpus, inclusive con sentencia ejecutoria. El doctor Benavides, con conocimiento de su experticia constitucional, nos aclarará este tema, pero me parece a mí que está dentro de ese marco, ¿no? Ahora, desde luego que no solamente debería estar sometido a esa jurisprudencia, digamos, ¿no? Sino que debe mirar todo el entorno. El caso delicadísimo de haber aceptado a una persona que comete sicariato, y en muchas ocasiones también no existen ni elementos que vayan a sustentar su resolución. O sea, ¿qué sería? ¿Que está siendo perjudicado en su salud física, en su salud mental? Pero ¿qué privado de la libertad no está sometido a presiones y está siendo perjudicado o con su salud mental o su salud psíquica, digamos, perjudicado o limitado? Todo eso tendría que ser analizado. Me parece demasiada ligereza y me parece también que no solamente la Fiscalía debería protestar el Consejo de la Judicatura, ver qué solución da esto, porque me parece que podría por lo menos suspenderle en sus actividades hasta que exista una resolución superior. Y en eso también habría que pensar muchísimo, porque los jueces siempre tienen un espíritu de cuerpo, y entonces esperar que el juez superior adopte una decisión que va a analizar y que va después a declarar que existe una falta gravísima por la cual el Consejo de la Judicatura podría sancionarle, me parece un poco difícil, ¿no? Pero en este caso y en otros casos también, que ha habido un manoseo de las acciones constitucionales, me parece que hay que pensarlo y que la solución debe provenir no solamente del Consejo de la Judicatura, no solamente de la función judicial, sino también de la Corte Constitucional. Debe mirarse un todo, ¿no? Este es un problema gravísimo. Quizá esto nos llama a la reflexión, pero pienso que es el momento de que el Consejo de la Judicatura, la máxima autoridad de la Corte, de la función judicial propiamente dicha, que aunque no tiene capacidad para establecer acciones disciplinarias en contra de los jueces, y también la Corte Constitucional, tomen en serio este tema y adopten resoluciones que podrían limitar estas acciones que perjudican no solamente a la administración de justicia, sino a la seguridad ciudadana y a toda la opinión pública, ¿no? Bienvenido al doctor André Benavides. Como constitucionalista, explíquenos estas actuaciones, de dónde se origina y finalmente esto que causa tanto daño a la administración de justicia, como es dictar una medida jurisdiccional, una medida constitucional que favorece a quien fue sentenciado por sicariato a 24 años. Muy buen día, doctor Benavides. Buenos días, estimado Miguel, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a la doctora Yepes y por supuesto a todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Bueno, lo que ha resuelto el juez Lindao ya ni siquiera llama la atención, sino vemos que este juez ya está acostumbrado a dictar este tipo de resoluciones en materia de garantías jurisdiccionales que son contrarias a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En un primer momento ya conocíamos de primera mano que él, sin tener competencia, a través de una acción de protección, restituyó los bienes del señor Norero, quien había sido sentenciando o estaba atravesando un proceso penal por narcotráfico. Por otro lado, el juez Lindao también es aquel juez que dictó una medida cautelar y una acción de protección para restituirles
a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, con un proceso bastante peculiar, tomando en cuenta que un ciudadano que no tiene ningún tipo de relación con el Consejo de Participación Ciudadana presentó 7 acciones de protección, 6 fueron negadas en La Concordia y en Santo Domingo, pero el juez Lindao fue el que finalmente dio la sentencia y que actualmente, por irresponsabilidad de él, estamos en el problema institucional y en la pugna entre Ejecutivo, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de la Judicatura, sin poder poner un presidente del máximo órgano de administración de la función judicial. Y ahora el señor Lindao, como ya es de costumbre, ha dado una sentencia, una medida cautelar, perdón, en la cual dispone la libertad de una persona que fue sentenciada por un delito contra la vida, un delito en contra de un ciudadano que ejercía las funciones de concejal en Riobamba. Y si uno revisa el proceso, prácticamente el señor Lindao conoce la medida cautelar, entre gallos y medianoche dispone la libertad, y después, una vez que el señor aparentemente ya salió en libertad, ahí sí revoca la medida cautelar, cuando el señor ya debe estar prófugo. Entonces vemos que son varias actuaciones del juez Lindao que lo único que hacen es desnaturalizar la justicia constitucional. Y yo creo que es el momento adecuado para que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación en contra de este funcionario judicial. Lo propio por parte del Consejo de la Judicatura, porque aquí existe un claro error inexcusable. ¿Por qué razón? Porque a través de medida cautelar está garantizando el derecho a la libertad cuando eso es una finalidad o el objetivo que tiene un habeas corpus. Para que la ciudadanía comprenda, en ejemplo, es como si yo impugnara una boleta, una citación de tránsito a través de una demanda de alimentos. Y es lo que ha hecho el juez Lindao con esta medida cautelar. Entonces yo creo que el Consejo de la Judicatura ya debería iniciar una investigación por un presunto error inexcusable. De igual forma, yo creo que aquí este tipo de actuaciones no es que se dan porque el señor Lindao es garantista, ni tampoco porque fue un error casual. No, y esta ya es una conducta reiterada. Y yo creo que aquí también debería ya actuar también la UAFE para ver qué pasa en el patrimonio del señor Lindao. Ahora bien, este tipo de actuaciones, si bien es cierto, se las hace de manera deliberada, pero también hay cierto tipo de resquicios de nuestra ley de garantías jurisdiccionales y de nuestra jurisprudencia constitucional que de alguna forma coadyuvan aquello. Y uno de los casos más importantes es que la Corte Cervecera dispuso como regla jurisprudencial que los jueces constitucionales no cometen prevaricato cuando dictan sus fallos judiciales. Es decir, que más allá de que tú hayas dictado una sentencia, un auto en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra de la jurisprudencia, que genere efectos perjudiciales para terceros o para la propia administración de justicia, no eres responsable penalmente. Y varios jueces se han aprovechado de aquello para hacer este tipo de prácticas. Ahí tenemos los casos de Paján, tenemos los casos de Manglar Alto, de San Borondón, de Quevedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estimado Miguel, también aquí tenemos un problema con la legitimación activa de este tipo de garantías, porque vemos que la ley y la jurisprudencia, principalmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, permite a cualquier ciudadano presentar en nombre de otro demandas. Y es por eso que cualquier ciudadano, que sea de Manglar Alto, de La Concordia o de Paján, puede presentar una demanda en nombre de otra persona y el juez de esa localidad es el competente. Y a eso yo también sumaría que la ley de garantías jurisdiccionales
dispone una legitimación activa bastante amplia. Y aquí también hay que hacer un llamado de atención a la Asamblea Nacional. Ya han pasado más de 10 años y todavía no vemos una reforma profunda, integral, a la Ley de Garantías Jurisdiccionales que justamente permita superar los vacíos, las ambigüedades, las contradicciones que tiene la ley y adicionalmente se adapte a las nuevas reglas jurisprudenciales, a lo que ha dictado la Corte Constitucional en sus sentencias. Entonces vemos que por un lado existe la actitud deliberada y por otro lado estos requisitos legales jurisprudenciales que han allanado el camino para que este tipo de jueces actúen de esa forma. Doctor Benavides, lo que no entiende la ciudadanía y se pregunta la actuación de los jueces, y por otro, cuando se ha consultado a la Corte Constitucional, el argumento de su presidente, el doctor Ali Lozada, ha dicho, esto es cuestión de los jueces. Los jueces tienen que aplicar debidamente los códigos y las normas vigentes. La Ley de Garantías Constitucionales, vigente desde el 2009. Ese es el argumento, pero aquí daría la impresión de que están lanzándose la pelotita. Y al final el ciudadano se admira y a simple vista escucha que un juez da libertad a un sentenciado por sicariato, argumentando este habeas corpus, esta medida constitucional, pero en la práctica ese es el resultado. Más aún, casi suena a burla cuando horas después, ante la apelación de la Fiscalía, la Unidad Judicial Multicompetente de la Concordia, que firma el doctor Ángel Lindao, revoque el habeas corpus. Revoque el habeas corpus. Pero, como bien decía usted, ya estará, ¿dónde estará el condenado, el sentenciado, si revoca, pero ya salió de la cárcel? Doctor Benavides. Bueno, yo creo que también aquí la Corte Constitucional no puede lavarse las manos. Si bien es cierto, no tienen una responsabilidad directa, por así decirlo, la Corte ya considerando, tomando en cuenta estos casos que no son aislados, sino que ya son reiterativos, podría dictar jurisprudencia que permita superar aquello. Tienen miles de causas que tranquilamente podrían servir como aquel vehículo que permita que la Corte Constitucional dicte una regla jurisprudencial o sea parte de las ya existentes. Entonces, por ese lado, la Corte también podría actuar. Ahora, ya en las actuaciones propias del juez Lindao, uno mira el proceso judicial y todo parece indicar que eso es deliberado. Porque como yo lo señalaba, la garantía que permite recuperar la libertad es el habeas corpus, y aquí se lo ha hecho con una medida cautelar autónoma que no es procedente porque no es la garantía efectiva. Y de ahí vemos que a renglón seguido el juez Lindao, de taquito para decir que no ha cometido ningún tipo de irregularidad, al día siguiente revoca esa medida cautelar, pero cuando el ciudadano seguramente ya salió del centro de privación de libertad. Entonces lo que vemos aquí, en efecto, es la actitud, es ese tratamiento que ha tenido el juez Lindao para justamente tratar de sortear las dificultades que se presentan en este tipo de procedimientos y obviamente para tratar de arreglar las cosas dice no, revoco la medida cautelar cuando el señor seguramente ya debe estar prófugo de la justicia. Entonces, en efecto, esto lo único que nos indica es que la justicia constitucional está viviendo los peores días desde la promulgación de la Constitución del 2008 y uno de los partícipes, y creo que más daño lo ha hecho, ha sido este juez, no con uno, no con dos, sino con 3 casos y de los que conocemos. Porque eventualmente también hay otro tipo de casos que sean tan írritos, tan llamativos, como los que estamos comentando en este momento, y claramente esto lo único que nos va
abrir la puerta es que mañana cualquier político, si es que quiere tener una sentencia favorable, vaya nomás a golpear el juzgado del doctor Lindao, que ahí le va a salir las cosas bien. Yéndose en contra de la Constitución y la ley, y el gran perjudicado, evidentemente, es la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano. Doctora Mariana Yepes, este no es un juego, una burla, una vergüenza. Cuando uno lee la decisión posterior, horas después del juez, dice: este juzgador constitucional, en base a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve revocar la medida cautelar de fecha 19 de enero a las 9:29 en favor de Ruiz Torres Wilson Vinicio. Ofíciese conforme corresponda. Incluso el correo electrónico de quien ya salió de la cárcel y se fue, estar a buen recaudo. ¿No es una burla para el país esta actuación? Definitivamente lo es, ¿no? Y no solamente creo que el tema de que haya abusado del recurso constitucional de habeas corpus es lo preocupante. Lo preocupante es que el Consejo no puede hacer nada. Y yo creo que no podría iniciar un expediente disciplinario por error inexcusable en este momento, porque se requiere el pronunciamiento de una autoridad superior. Lo único que podría hacer es suspenderle, pero parece que ya fue suspendido con anterioridad por otro tema. Y él regresa con más ínfulas, digamos, para despachar en forma inadecuada, en forma ilegal, irresponsable. Parecería que no tiene responsabilidad. Y no solamente es él. Me atrevo a decir que hay muchísimos jueces que ya se habían anotado aquí por parte del doctor Benavides, que han dictado unas resoluciones similares, ¿no? Igualmente escandalosas. Otro tema que me parece que escuché ayer escuché el tema del retorno de la ex jueza Collantes. Eso también es un tema escandaloso. Claro, efectivamente, la jueza Collantes le vuelve. Exactamente. Por un tema que sucedió hace como 7 años, 8 años. ¿En base a qué? ¿Será que ha habido una acción, me pregunto, será que hubo una acción contenciosa administrativa? Pero parecería que no, porque solamente le menciona al titular, a un solo juez, entonces no podría ser un tribunal, sino un solo juez. ¿Por qué razón? Y también ahí yo tengo una inquietud que debería ser solucionada por la Corte Constitucional. ¿Cómo es posible que pueda presentarse una acción constitucional por un hecho ocurrido en determinado sector territorial ante cualquier juez, donde el juez que le vaya a favorecer? Ya se mencionó que en el caso del Consejo de Participación Ciudadana se presentaron varias acciones constitucionales en diferentes sectores territoriales ante diferentes jueces. ¿Y quién resultó dónde fue lo favorable? Donde el juez que era amigo o que sabían que era apto para dictar estas resoluciones. Eso es gravísimo. Eso también tiene que controlarse, porque no es posible pues que busquemos al juez amigo, y no solamente al amigo, sino aquel que sabemos que va a dictar en contra de las normas legales y constitucionales, que no le importa lo que le digan, que no importa las sanciones que reciban, porque no existe una evaluación de los jueces. Y tratando de este tema, creo que sería de aprovechar el momento. Ya ha venido sucediéndose en todo el año anterior y ahora se inicia el año con estos hechos escandalosos. Yo creo que debería hacerse la evaluación de los jueces. Me parece que no se ha hecho, y también de las cortes provinciales. No se ha hecho la evaluación. Ese sí es una función del Consejo de la Judicatura. Ha demorado mucho tiempo. Ingresan como jueces únicamente con una carpeta, prácticamente, y pasan una prueba y no sabemos de su accionar, de su pasado, de su actividad profesional, si ha sido con seriedad. Existen varios métodos como para evaluar al funcionario judicial. No es el momento de dejarles en absoluta libertad, sino de vigilarlos. Me parece a mí que eso, y que hacen las autoridades del Consejo de la Judicatura en los diferentes sectores. Hay autoridades, hay delegados del Consejo de la Judicatura en cada distrito, en cada provincia,
ellos son los llamados también a supervigilar las actuaciones de los jueces. Lamentablemente no se puede seguir un juicio de prevaricato, pero se puede seguir otro tipo de procesos penales, ¿no? Yo creo que realmente, como mencionó el doctor Benavides, no es solamente un desconocimiento, sino que deben haber o una amistad, una bondad, digamos, para un acto de caridad, de dictaré este habeas corpus, ¿para qué? Para que salga, qué pena que está detenido. No, no es eso. Debe haber algo superior, intereses superiores que deben ser analizados por el Consejo y por la Fiscalía también. Doctora Yepes, efectivamente hay limitaciones, el marco jurídico y enredos y confusiones, no hay claridad. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, por un lado, sí tiene la atribución de suspenderle temporalmente. Habrá el proceso disciplinario, pero puede suspender de inmediato. Hay tantos casos, el caso del Lispol, un juez, González de Guayaquil, incluso con sentencia de la Corte Constitucional, cuyo juez ponente, doctor Enrique Herrería Bonet, determinó y aprobó la Corte, error inexcusable, y siguió sin que sea suspendido, siguió casi 2 meses, y dictando fallos como si aquí no pasaría nada. Por tanto, el Consejo de la Judicatura puede suspender temporalmente, pero tampoco se lo hizo de nuevo a este juez que ya fue suspendido anteriormente, por un lado. Y por otro, cuando usted se refería a la evaluación de que debería hacerse a los jueces, ¿acaso no hay un principio de que un juez debería tener probidad notoria, que evidentemente estos jueces específicamente no han exhibido probidad notoria, doctora Yepes? Así es, tomo lo último, no tienen probidad. Y bueno, más bien tienen lo contrario, ¿no? Notoriamente se demuestra la carencia de ese elemento básico para que desempeñe una función tan delicada como es la judicatura. La suspensión que puede realizar el Consejo de la Judicatura es por un corto tiempo, por 30 días, pero en ese momento se podría levantar si el día 31, 32, pensemos después de la suspensión, el órgano jurisdiccional superior no ha calificado de error inexcusable, no ha calificado de negligencia o de dolo en las actuaciones del juez. Y entonces se queda sin efecto la suspensión y continúa en su labor. Por esa razón es que la Corte Constitucional sí debe tomar una decisión en ese sentido de que se aclare, porque bien podría aplicarse no error inexcusable, sino un acto de negligencia, porque esto sí es una grave negligencia, que era considerado como falta grave para la destitución de un administrador de justicia. Esa es una medida que sí debería ser revisada por la Corte Constitucional y poniéndose de acuerdo con el Consejo de la Judicatura. Yo sí creo que el Consejo debería insistir en ese hecho y encontrar una salida. También el dolo, no pensemos solamente en el dolo en materia penal, sino también hay un dolo administrativo. También puede ser calificado por el Consejo de la Judicatura. Yo creo que esos dos puntos que fueron interpretados por la Corte Constitucional en el sentido de que debe ser analizado por el órgano superior, debe ser modificado. Y la evaluación, yo sigo insistiendo, y ya que no existe pasos rápidos como para poder sanear, la evaluación es una de las salidas, ¿no? Y tener muchísimo cuidado en quién realiza las evaluaciones y sobre todo los parámetros de las evaluaciones, inclusive la de los fiscales, porque se inició un proceso de evaluación, ese proceso de evaluación se dejó sin efecto y todavía no se ha reiniciado. ¿Y qué decir de las Cortes Provinciales? Tampoco se ha hecho una evaluación. Pero para escoger a los nuevos jueces hay que hacerlo con la debida seriedad y bueno, mirando como había manifestado antes, no solamente el título de abogado y quizás algún título de especialización que a lo mejor fácilmente lo obtuvo, sino otros elementos que son básicos. Hay que considerar que el funcionario que es juez tiene una diferencia absoluta con los otros funcionarios públicos. No solamente es una opción de trabajo, sino que es una vocación, una entrega, un sacrificio
va a dilucidar casos que son importantísimos para todos, no solamente los penales, sino también los civiles, laborales, de familia, temas que son básicos para la democracia y también para la paz social, ¿no? Doctora Andrea Benavides, teníamos en la agenda y la doctora Mariana Yepes ya lo citó, otro caso, la casuística, de la jueza Lorena Collantes. En noviembre del 2016 protagonizó un escándalo en un restaurante del norte de Guayaquil y ella públicamente dijo: voy a probar mi poder. ¿Quieren que pruebe? Trató mal a policías. Se le procesó por el delito de ataque y resistencia a servidores policiales. De noviembre de 2016 ella salió de la Administración de Justicia y ahora, por un fallo judicial a su favor, vuelve. Es decir, esto no es una afrenta, no es un juego. Cuando decía, ¿acaso los jueces no deben tener probidad notoria? Por favor, doctor Benavides. Por supuesto, Miguel, y aquí vemos un caso más de cómo se ha abusado de la justicia constitucional. Claramente deberíamos revisar a ver de qué se trata el caso de la ex jueza o actual jueza Collantes y ver cuál fue el derecho vulnerado. Porque evidentemente ahí tenemos que ver si es que ha existido una violación por parte del Consejo de la Judicatura, de alguna autoridad judicial, de la función judicial, que haya transgredido el debido proceso, el momento que ella fue cesada en sus funciones como jueza. Pero también llama la atención las razones del por qué se presenta esta acción de protección prácticamente 6 o 7 años más tarde. ¿Por qué, si estaba siendo víctima de una violación de derechos constitucionales, no presentó en ese momento la garantía jurisdiccional? Y aparte de aquello, también tenemos que verificar cuáles son los mecanismos de reparación integral. Porque lastimosamente lo que está ocurriendo es que varios funcionarios públicos están presentando acciones de protección de manera tardía, pero dentro de las medidas de reparación integral solicitan la reparación económica por los sueldos que han dejado de percibir. Entonces, si estamos hablando... Permítame, doctor Benavides, hay que pagarle hasta con intereses, dice el fallo, de todo este tiempo. Ella incluso, en este proceso sinuoso, fue sentenciada a 6 meses, una condena de 6 meses de prisión por los actos que cometiera del delito de ataque o resistencia, de acuerdo al artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ahora hay que pagarle hasta con intereses y puede enaltecer o denigrar. Ella fue juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Guayaquil, dando esos ejemplos, doctor Benavides. Y esa es una de los reparos que existen en la ciudadanía y en el foro de abogados. Porque si uno mira la decisión judicial, en efecto se establece una reparación económica. Suponiendo que la jueza percibía una remuneración en ese tiempo de $4,000, estamos hablando cerca de $48,000 anuales, y multiplíquele eso por los 6 años que estuvo fuera de la judicatura. Prácticamente estamos hablando alrededor de $500,000 no, menos, casi $300,000 que tendría que ser desembolsado por parte del Estado. Pero aquí también existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual nos dice que cuando una persona activa los mecanismos de reparación integral, como es una acción de protección, de manera tardía, eso no permite, en cierta forma, hacerse beneficiario de esa reparación económica cuando estamos hablando de sueldos que dejó de percibir. En tal virtud, las garantías jurisdiccionales tampoco deberían ser utilizadas como un pozo millonario. A mí me retiran, violándome de mis derechos constitucionales, de mi puesto, de mi cargo como funcionario público, me espero unos 10 años y después de 10 años activo el mecanismo para recibir una suma económica
bastante importante como parte de la reparación integral. Entonces vemos que al menos en lo que tiene que ver con reparación integral, la Corte Constitucional ya ha advertido que cuando se dan este tipo de procesos que se activan después de mucho tiempo, no sería susceptible de esa indemnización. Por otro lado, como usted bien lo señala, Miguel, uno de los requisitos para ser juez es tener probidad notoria. Y en ese sentido, la señora Collantes, como es de conocimiento público, carecería de esa probidad notoria, tomando en cuenta ese proceso de carácter penal que usted señala, Miguel, de ataque y resistencia en contra de policías que en su momento la habían detenido o estaban llevándole a la fiscalía en ese momento, lo cual fue viralizado. Claro, toda la ciudadanía y el hecho es que no quiso pagar una cuenta en un restaurante. ¿A título de qué? Y como estaba, se presume, con licor adentro, pues ella trata mal a la policía, por eso le procesa. Y ahora incluso, doctor Benavides, el Consejo de la Judicatura tiene que pedirle disculpas públicas. O sea, ¿hasta dónde llegamos en esto, doctor Benavides? Bueno, yo creo que como ya le hemos sostenido, no solo en esta entrevista, sino en otras, la justicia constitucional está herida de muerte. Vemos que este es un caso más de los tantos que se dan a nivel nacional, y creo que también esto ha abierto la puerta para que se den actos no solo de corrupción, sino que también actos que son contrarios a derecho, como los que estamos comentando en esta entrevista. De ahí que, estimado Miguel, la justicia constitucional merece tener una transformación. Caso contrario, se están llevando a la institucionalidad y al país al peso aquellos funcionarios pillos, aquellos funcionarios corruptos, aquellos funcionarios que no han actuado de manera adecuada. Y aquí el gran perdedor, como siempre yo sostengo, es el ciudadano común, porque hay casos en los cuales, en cambio, el ciudadano que ha sido violentado derechos, que ha tenido su nombramiento y ha sido cesado sin un sumario administrativo, en cambio a él le niegan la acción de protección. Aquel privado de libertad que tiene una enfermedad catastrófica y merece un tratamiento en un centro de salud, no le dan el habeas corpus. Y así podríamos enumerar algunos casos en los cuales sí se requiere de una garantía jurisdiccional, se requiere de una actuación por parte de los jueces, pero vemos que porque se dan este tipo de actuaciones, incluso hay jueces que tienen miedo a resolver, porque saben que si resuelven de tal o cual forma, pueden ser objeto después de procesos disciplinarios, investigaciones en la fiscalía, auditorías en Contraloría, en la UAF, etcétera, etcétera. Entonces incluso dice, bueno, me voy por la vieja confiable, declaro la improcedencia y que el juez superior vea cómo resuelve. Capaz yo puedo decretar una violación de un derecho constitucional, pero prefiero, como se dice coloquialmente, hacerme loco que después estar metido en problemas judiciales, en problemas administrativos. Entonces, esto lo único que genera es incertidumbre, genera preocupación y también perjudica a aquellos ciudadanos que hacen uso de las garantías jurisdiccionales cuando en efecto existen violaciones a sus derechos constitucionales. Doctora Mariana Yepes, ¿qué hacer frente a este panorama complejo, difícil? ¿Cómo ordenar, cómo dar claridad a las normas a fin de que no estemos en estos impases que la Corte Constitucional dice los jueces son los que aplican y es problema de los jueces? Y se exige claridad en los fallos de la Corte para que no queden resquicios de qué agarrarse cuando se accionan estos habeas corpus, medidas cautelares, acción de protección, estas medidas jurisdiccionales, por favor. Por favor, el audio. Uno de los principios básicos, decía, del administrador de justicia es la independencia. Su accionar no puede estar influenciado por ningún elemento externo de ninguna naturaleza, ni siquiera por las autoridades superiores a él.
Pero aquí tenemos un tema que es muy grave. Ha llegado el momento en que los jueces están cometiendo muchísimas arbitrariedades, amparados en resoluciones de la Corte Constitucional, en criterios de la Corte Constitucional, y malinterpretando las normas relacionadas con los recursos constitucionales. Me parece que este es el momento que todas las autoridades relacionadas con la administración de justicia, Consejo de la Judicatura, órganos superiores de los jueces inferiores, o sea, las Cortes Provinciales y la Corte Nacional, y sobre todo la Corte Constitucional, asuman la responsabilidad. Porque la Corte Constitucional sí puede tomar emitir un criterio de carácter obligatorio, una jurisprudencia que establezca que no todo tiene que pasar al órgano superior para que el órgano superior se pronuncie sobre la falta cometida, calificarle de que hubo o no error inexcusable, que hubo o no negligencia, que hubo o no dolo en las actuaciones de los jueces. Yo creo que eso ha perjudicado muchísimo y ha dejado en absoluta libertad a los jueces que puedan hacer lo que quieran. En el caso de la jueza Collantes, sí me parece a mí que estamos por buen camino. Digo estamos porque toda la ciudadanía, por lo menos los abogados y las abogadas, estamos pendientes de eso, no pendientes, sino nos ha escandalizado esta resolución tardía de un juez de Quevedo por un hecho sucedido en Guayaquil. Entonces, me parece, y además por una decisión del Consejo de la Judicatura con sede en Quito, que el juez de Quevedo vaya a destruir absolutamente toda la decisión administrativa, disciplinaria que tuvo. Y lo que sí me parece positivo, como decía, es que la Corte, que se haya interpuesto el recurso. Entonces veamos cómo resuelve la Corte Provincial de los Ríos en este tema, ¿no? Y en otros temas también la Fiscalía podría intervenir, me parece a mí, no solamente ante un posible delito de prevaricato, los jueces ya no prevarican, de acuerdo con con una sentencia de una resolución de la propia Corte Constitucional. Todo eso tiene que ser revisado, me parece a mí, y también tiene responsabilidad de la Asamblea Nacional. Pero también debería decir que lo malo es que solamente el tema penal es el que escandaliza a la función judicial. ¿Por qué no miramos los otros temas? ¿Por qué no miramos que la Corte Nacional no está conformada con titulares en la sala civil? Ya es hora que se designen a los jueces titulares. En el momento que no hay jueces titulares, puede haber también inseguridad en ciertos actos jurisdiccionales, y más en el más alto tribunal de justicia del país. Y insisto, reitero que tiene que haber evaluaciones. Se ha dejado de lado las evaluaciones y tienen que buscarse en las vacantes para que se llenen. Debe haber una perfecta labor de desconjitamiento, no solamente de carpetas, como había mencionado, sino de análisis de sus condiciones personales, sobre todo de la probidad de la que hemos hablado en esta línea. Doctora Andrea Benavides, ¿qué hacer frente a este panorama? Dar claridad, certeza, normas claras, precisas. Lo que la misma Constitución, recuerdo este momento, artículo 82, dice que debiera el ordenamiento jurídico tener normas claras, precisas. Pero esto deja en indefensión frente al ciudadano y el abuso de la actuación de determinados jueces en el país. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, doctor Benavides? Bueno, yo creo que en este tipo de situaciones lo más importante es que los jueces no hagan espíritu de cuerpo. ¿Por qué razón, Miguel? Cuando uno se topa con este tipo de sentencias, este tipo de procesos, evidentemente son objeto de apelación, de impugnación para que conozca un juez superior. Y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las últimas reformas que se hicieron al Código Orgánico de la Función Judicial, para que un juez, un funcionario judicial, pueda ser sancionado por error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, requiere la calificación judicial previa. Y ahí tenemos un problema, porque cuando se hace espíritu de cuerpo,
los jueces pueden revocar la sentencia, pero no califican el error inexcusable. Entonces ese juez queda tranquilamente ejerciendo el cargo y no ha pasado absolutamente nada. Y ejemplo de aquello es lo que pasa con el juez Lindao, que ya fue objeto de un procesamiento por error inexcusable, que salió bien librado, y como sabe que puede burlar la justicia y también el régimen sancionatorio, sigue cometiendo este tipo de atropellos. Entonces, el primer elemento sería ese, que no existe espíritu de cuerpo por parte de los jueces, porque jueces honestos, impolutos, también existe en nuestro país. Por otro lado, que el Consejo de la Judicatura establezca las sanciones correspondientes sin afectos ni desafectos, porque también vemos que cuando existe un desafecto, al juez que no les resulta cómodo, lo suspenden para ver que otro juez conozca la causa y ya vemos cuáles son las consecuencias de aquello. Y finalmente, yo creo que dos actores principales en este tipo de procesos para solucionar lo que estamos viviendo es la Corte Constitucional, que revise sus sentencias, deje sin efecto, por ejemplo, esa sentencia en la cual blinda a los jueces por prevaricato, también cierre filas con aquellas reglas jurisprudenciales que son bastante amplias, que han permitido lo que está ocurriendo en la actualidad, y que la Asamblea Nacional, que en lugar de estarse preocupando en lo urgente y viendo a qué autoridad se la va a destituir o cómo hacer algún tipo de proceso de persecución, se dedique a legislar y vea este tipo de procesos en los cuales la ciudadanía requiere reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales para garantizar seguridad jurídica y certidumbre principalmente a los ciudadanos. Doctor Benavides, el caso de la Asamblea, esta Asamblea tiene mucha deuda con el Ecuador, no ha podido llenar estos vacíos, es una vergüenza eso. Y en el caso de la Corte Constitucional, volvemos a ese debate entre la acción del Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. En reiteradas ocasiones han dicho desde la Corte Constitucional, no es nuestro problema, es problema de que aplican mal los jueces, pero la Corte debería hacer un análisis profundo para que quede absolutamente claro, normas claras, concisas, apegadas a la Constitución, como dice la propia Constitución, artículo 82, ¿no le corresponde también a esta Corte Constitucional? Por supuesto, y por eso, estimado Miguel, yo creo que hay dos actores fundamentales en este cambio y que permita evitar estos abusos, estas actuaciones discrecionales. Tiene como principal actor a la Corte Constitucional, con la modificación de sus reglas jurisprudenciales. Por otro lado, dictar nuevas que se ajusten a este tipo de situaciones y con eso vincular a los jueces de primera y de segunda instancia para que resuelvan de determinada forma. Y lo segundo, en efecto, es que la Asamblea Nacional también tome en cuenta estos casos para hacer reformas. Y como usted bien lo señala, Miguel, lo que necesitamos los ecuatorianos, conforme al principio de seguridad jurídica, es normas claras, previas, públicas y aplicadas por autoridad competente. La claridad se la da cuando el legislador redacta bien sus artículos, no con trampa, no buscando o allanando el camino para la letra colorada. Aquí hacemos una reforma, pero por aquí pongo esta partecita porque cuando me toque a mí voy a utilizar. Entonces, esa es justamente la certidumbre jurídica que requieren los ecuatorianos y justamente al menos, en cierta forma, podría coadyuvar a superar este escenario perverso que estamos viviendo en la administración de justicia. Bien, esta es una deuda pendiente que hay con el país. Las instancias constitucionales y legales, los jueces, le deben al Ecuador normas claras, precisas, concisas, como ha dicho el doctor Benavides. No se puede dejar al vaivén de la actuación de jueces que, como esta casuística ha demostrado, hace quedar mal a la Administración de Justicia del Ecuador. Muchas gracias por el aporte, como siempre, a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general, y al doctor André Benavides, constitucionalista. Muy buen día, muy amables. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un saludo para todos. Muy amable. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano.
Buscando la Verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos para hablar de la consulta popular. Estamos a 2 semanas de la consulta junto con las elecciones seccionales y es importante que los ecuatorianos ejerzan un voto libre, pero reflexivo, informado y responsable. No caer en estas campañas que lo único que hacen es mantener el statu quo de una realidad que el Ecuador no quiere. Esta realidad de violencia está carcomiendo a la sociedad ecuatoriana. 2 invitados, el ex asambleísta, el ingeniero César Ron, y el penalista y académico doctor Ramiro García. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos 5.000